Rompiendo las cadenas de Neil T. Anderson es un libro profundamente transformador que aborda los aspectos espirituales, emocionales y psicológicos de las ataduras que impiden a las personas vivir una vida plena y libre en Cristo. A lo largo del libro, Anderson ofrece un enfoque integral para liberar a las personas de las cadenas que las mantienen cautivas, proporcionando una combinación de enseñanza bíblica y principios prácticos para la liberación. 1. El propósito del libro. El objetivo de Rompiendo las Cadenas es ayudar a los cristianos a comprender que pueden experimentar la libertad plena en Cristo, no solo en el ámbito espiritual, sino también emocional y mental. Anderson aborda cómo las personas, muchas veces sin saberlo, viven bajo ataduras espirituales, mentales o emocionales que las afectan de manera negativa. El autor busca equipar a los lectores con herramientas espirituales y prácticas para superar estas limitaciones. 2. Las cadenas y cómo se forman. En este libro, las cadenas son las ataduras que el autor define como cualquier forma de esclavitud espiritual, emocional o psicológica. Estas cadenas pueden originarse por experiencias pasadas dolorosas, mentiras que uno cree sobre sí mismo, influencias demoníacas o relaciones tóxicas. Anderson resalta que muchas de estas ataduras se forman desde la infancia o a través de momentos significativos en la vida, como el abuso, el rechazo, la culpa o el miedo. Las cadenas más comunes incluyen cadenas emocionales, cuando el pasado no resuelto afecta las emociones actuales, generando ansiedad, depresión o baja autoestima. Cadenas espirituales, ataduras que provienen de la influencia de fuerzas demoníacas, pensamientos condenatorios o creencias erróneas sobre Dios. Cadenas psicológicas, creencias distorsionadas sobre uno mismo, como la sensación de no ser digno de amor o el miedo constante al fracaso. 3. El poder de las mentiras y la necesidad de la verdad. Anderson hace hincapié en que la raíz de muchas ataduras está en las mentiras que creemos. Esas mentiras pueden ser originadas por el enemigo, experiencias de vida dolorosas o incluso enseñanzas equivocadas. Las mentiras que aceptamos como verdad tienen un poder enorme, porque afectan nuestra forma de pensar, actuar y percibir el mundo. El autor utiliza un versículo clave en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El camino hacia la liberación comienza con la identificación de estas mentiras y la reemplazo con la verdad de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras. Según Anderson, la verdad de Dios es la clave para romper cualquier atadura, ya que solo al conocer quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, podemos experimentar la libertad completa. 4. Los 4 pasos para la liberación. Anderson propone un proceso en 4 pasos para romper las cadenas que atan a las personas. Estos pasos son esenciales para encontrar sanidad y restauración tanto emocional como espiritual. 1. Reconocer la mentira. El primer paso es identificar las mentiras que nos han atrapado. Estas mentiras podrían ser sobre nuestra identidad, nuestra relación con Dios, o nuestra capacidad para superar los problemas. Por ejemplo, creer que Dios no me ama o nunca seré suficiente son mentiras comunes que mantienen a las personas cautivas. 2. Aceptar la verdad. El siguiente paso es reemplazar esas mentiras por la verdad de la palabra de Dios. La verdad revela que somos amados, que tenemos un propósito, y que tenemos la victoria en Cristo sobre el pecado y las fuerzas espirituales malignas. Esta aceptación de la verdad nos libera del poder de las mentiras. 3. La oración y liberación espiritual. Anderson enfatiza la importancia de la oración de liberación. A través de la oración, podemos renunciar a las ataduras espirituales y declarar la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Esto incluye el renunciar al pecado, el perdón de los demás y la renuncia a cualquier influencia demoníaca que haya afectado nuestra vida. 4. Rellenar con la verdad. Finalmente, después de deshacernos de las mentiras y la opresión, debemos llenar ese vacío con la verdad de Dios. Esto se hace a través de la meditación en la palabra, la oración continua y la conexión con la comunidad cristiana. La renovación de la mente es esencial para mantener nuestra libertad. 5. Sanación de las heridas emocionales. Una gran parte del libro está dedicada a cómo las heridas emocionales pueden ser una fuente importante de ataduras. Las experiencias dolorosas, como el abuso, el abandono o el rechazo, dejan marcas profundas en nuestra psique. Estas heridas pueden llevar a creencias distorsionadas sobre uno mismo, como la sensación de no ser amado,
o de ser incapaz de tener una relación plena con los demás. Anderson explica que, para sanar, es necesario enfrentar el dolor, perdonar a los que nos han herido, y permitir que el poder sanador de Cristo nos restaure. La liberación de estas heridas emocionales es un paso clave en la experiencia de libertad. 6. La influencia de lo espiritual, oposición demoníaca. Una parte significativa de las ataduras que describe Anderson tiene que ver con la influencia demoníaca. Según el autor, muchas personas sufren no solo debido a sus emociones o creencias erróneas, sino también por la opresión espiritual. Esto puede manifestarse como pensamientos condenatorios, tentaciones persistentes y luchas espirituales que parecen imposibles de superar. Anderson destaca que, como cristianos, tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. La liberación espiritual incluye renunciar a cualquier influencias demoníacas, romper con pactos o pactos espirituales y apropiarnos de la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. 7. Renovación de la mente y la identidad en Cristo. Uno de los temas más poderosos del libro es la idea de renovar nuestra mente. Anderson nos invita a reemplazar los pensamientos negativos, condenatorios y limitantes con los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Al conocer y afirmar nuestra nueva identidad en Cristo, podemos vivir con confianza, sin miedo ni culpa. Este proceso de renovación requiere disciplina diaria, leer la Biblia, orar y meditar en la verdad. La mente renovada es clave para mantener nuestra libertad y caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. 8. Testimonios de transformación. A lo largo del libro, Anderson incluye testimonios reales de personas que han experimentado una transformación radical al aplicar los principios de liberación y renovación descritos. Estos testimonios son una prueba del poder de Dios para romper las cadenas y restaurar vidas. A través de estas historias, el autor muestra que la liberación es posible y accesible para todos, sin importar lo profundas que sean las ataduras. 9. La vida después de la liberación. Finalmente, Anderson describe cómo la vida después de la liberación es una vida de victoria y propósito. Ya no estamos atados al pasado ni controlados por nuestras emociones, sino que vivimos libres para servir a Dios y a los demás. La vida cristiana es una vida abundante en la que experimentamos paz, gozo y el poder transformador del Espíritu Santo. 1. Propósito y objetivo de Rompiendo las cadenas. Rompiendo las cadenas está dirigido a aquellos que se sienten atrapados por diversas dificultades, ya sean emocionales, espirituales o psicológicas, y desean experimentar la verdadera libertad en Cristo. El propósito central del libro es equipar al lector con una comprensión profunda de la batalla espiritual que libramos, y cómo esa batalla se manifiesta en nuestras vidas a través de ataduras emocionales, mentales y espirituales. Objetivo principal. Ayudar a los creyentes a comprender que Cristo ha venido para darnos libertad, no solo para salvarnos del pecado, sino para sanarnos, restaurarnos y liberarnos de las ataduras espirituales y emocionales que nos impiden vivir plenamente. Ofrecer un enfoque práctico sobre cómo romper esas cadenas a través de principios bíblicos y prácticas de liberación. 2. Las cadenas y cómo se forman. En este capítulo, Anderson explica las distintas formas de ataduras o cadenas que pueden formarse en la vida de una persona. Estas cadenas no son solo físicas o externas, sino principalmente espirituales y emocionales. De acuerdo con el autor, las ataduras más comunes provienen de heridas emocionales. Las heridas del pasado, como el abuso, el abandono, la vergüenza o el rechazo, pueden dejar cicatrices profundas que afectan la identidad y las relaciones. Estas heridas no resueltas se manifiestan como inseguridades, baja autoestima y patrones de pensamiento destructivos. Creencias erróneas o mentiras. Muchas personas viven atadas a mentiras que han creído acerca de sí mismas, sobre Dios o sobre los demás. Estas mentiras suelen ser el resultado de malas experiencias o enseñanzas equivocadas. Creencias como no soy digno de amor, Dios me ha abandonado o no puedo cambiar se convierten en fundamentos que determinan la forma en que una persona ve la vida y se comporta. Opresión espiritual. Según Anderson, los demonios y las fuerzas espirituales malignas pueden ejercer opresión sobre las personas. Esto puede incluir ataques espirituales directos, como pensamientos condenatorios, depresivos o de autodesprecio.
Estas ataduras espirituales pueden ser heredadas o adquiridas por prácticas ocultistas, idolatría o pecado persistente. Relaciones disfuncionales. Las relaciones tóxicas o abusivas pueden crear ataduras emocionales que afectan el bienestar de la persona. Las codependencias, el control, el abuso verbal o físico, o incluso relaciones de manipulación, son ejemplos de cómo las relaciones humanas pueden convertirse en cadenas. 3. El poder de las mentiras y la necesidad de la verdad. Un tema central en Rompiendo las Cadenas es cómo las mentiras que creemos pueden tener un poder destructivo sobre nuestra vida. Anderson sostiene que el enemigo, Satanás, usa mentiras para mantenernos cautivos. Estas mentiras afectan nuestra manera de pensar, nuestras emociones y nuestras decisiones. Ejemplos de mentiras comunes. No soy digno de ser amado, soy un fracaso, no hay esperanza para mí. Anderson explica que las mentiras espirituales pueden ser la causa de muchas luchas internas, como el miedo, la ansiedad, la desesperación y el rechazo. La verdad de Dios es el antídoto para estas mentiras. En la Biblia encontramos declaraciones poderosas que desmienten las mentiras del enemigo. Por ejemplo, si alguien cree que no es digno de amor, la verdad de Dios dice que Dios nos ama incondicionalmente, Romanos 5:8. Anderson enfatiza que conocer la verdad de la Escritura es crucial para la liberación. Esto implica renovar la mente, Romanos 12:2, y llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Solo a través de la verdad se puede romper el poder de las mentiras. 4. Los 4 pasos para la liberación. Una de las secciones más prácticas y transformadoras del libro es el modelo de liberación en 4 pasos que Anderson propone para romper las cadenas. Reconocer la mentira. El primer paso consiste en identificar y confrontar las mentiras que una persona ha estado creyendo. Esto requiere un proceso de autoexamen, introspección y oración, pidiendo a Dios que revele las áreas donde estamos siendo cautivos por pensamientos falsos. Las mentiras que más nos afectan son las que nos han sido inculcadas desde la infancia o a través de experiencias traumáticas. Aceptar la verdad. El siguiente paso es reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios. La Biblia es la fuente de esta verdad, y Anderson alienta a los lectores a buscar en las Escrituras las promesas y principios que aplican a su situación. Aceptar la verdad no solo significa conocerla, sino también creerla y vivir conforme a ella. La oración de liberación. Aquí, Anderson introduce el concepto de oración de liberación. Este es un proceso en el cual, a través de la oración, declaramos en voz alta nuestra libertad en Cristo, renunciamos a las mentiras y las ataduras espirituales, y pedimos a Dios que nos libere. La oración de liberación puede involucrar renunciar a pecados específicos, pedir perdón por las heridas emocionales y reprender cualquier opresión demoníaca. Rellenar con la verdad. Una vez que hemos sido liberados de las mentiras y ataduras, es vital llenarnos de la verdad de Dios para no caer nuevamente en viejos patrones de pensamiento. Anderson enfatiza la importancia de la renovación diaria de la mente a través de la lectura de la Biblia, la oración constante y el crecimiento espiritual en comunidad. 5. Sanación de las heridas emocionales. Una de las ataduras más profundas y destructivas que Anderson aborda son las heridas emocionales del pasado. Las personas que han sufrido abuso, rechazo, pérdida o trauma suelen vivir con dolor no resuelto que afecta su vida emocional y espiritual. El perdón es una clave crucial en este proceso de sanación. Anderson explica que el perdón no es solo para la otra persona, sino que es un acto liberador para uno mismo. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del dolor y la amargura. La restauración emocional implica permitir que Dios trabaje en nuestras heridas, sanándolas a través del poder del Espíritu Santo. Anderson sugiere ejercicios prácticos de oración y meditación para permitir que Dios toque esas áreas heridas. 6. La influencia de lo espiritual, oposición demoníaca. Anderson dedica una parte importante del libro a la influencia demoníaca y cómo ésta puede manifestarse en nuestras vidas, especialmente a través de opresión espiritual. El autor sostiene que no todo lo que experimentamos como sufrimiento tiene una causa natural, muchas veces la raíz de nuestras luchas emocionales o mentales puede ser la acción de fuerzas espirituales malignas. El poder de la autoridad en Cristo. Anderson explica que, como cristianos,
tenemos la autoridad para rechazar y reprender las fuerzas demoníacas en el nombre de Jesús. Esto no significa que las personas sean poseídas, pero pueden estar oprimidas por fuerzas espirituales que afectan su bienestar. La liberación espiritual involucra la oración y la renuncia a cualquier influencia demoníaca. Anderson enseña que, a través de la autoridad de Cristo, los creyentes pueden romper las cadenas de opresión espiritual y vivir en victoria. 7. Renovación de la mente y la identidad en Cristo. Un tema central en el libro es la renovación de la mente. Anderson nos insta a reemplazar nuestros pensamientos negativos, limitantes o destructivos con los pensamientos de Dios sobre nosotros. Esto no es un proceso instantáneo, sino un trabajo continuo de meditación en la palabra y oración. La identidad en Cristo es fundamental para mantener nuestra libertad. Anderson enfatiza que nuestra identidad no está basada en el pasado, en nuestras emociones, o en lo que otros dicen de nosotros, sino en lo que Dios dice en su palabra. Ser una nueva creación en Cristo, 2 Corintios 5:17, es el fundamento de nuestra identidad. 8. Testimonios de transformación. A lo largo del libro, Anderson presenta testimonios de personas que han experimentado una transformación radical. Estos testimonios no solo ilustran cómo los principios de liberación y renovación de la mente funcionan en la práctica, sino que también sirven como fuente de esperanza para aquellos que luchan con ataduras. Rompiendo las cadenas de Neil T. Anderson es una obra profundamente transformadora que ofrece un enfoque comprensivo sobre cómo las ataduras emocionales, espirituales y psicológicas pueden afectar la vida de una persona y cómo se puede encontrar la verdadera libertad en Cristo. A lo largo del libro, Anderson no solo aborda los problemas que limitan a los creyentes, sino que también proporciona un camino práctico para experimentar una liberación duradera y una restauración integral. A través de la enseñanza bíblica sólida y testimonios de transformación, el libro ofrece tanto principios espirituales como herramientas prácticas para lograr una vida cristiana plena. 1. El propósito de la liberación espiritual. Desde el inicio, el autor establece claramente que el propósito de Rompiendo las Cadenas no es simplemente proporcionar soluciones rápidas o superficiales a los problemas, sino más bien llevar al lector a una experiencia profunda de liberación integral. Anderson pone de manifiesto que el cristiano no está llamado a vivir bajo el yugo de las ataduras emocionales o espirituales, sino a caminar en la libertad que Cristo ganó a través de su sacrificio en la cruz. Esta libertad es más que una libertad espiritual, abarca la sanación de las heridas emocionales, la renovación de la mente y la restauración de la identidad personal en Cristo. El autor se enfoca en cómo las ataduras espirituales pueden ser una de las causas más profundas de nuestras luchas cotidianas. A lo largo del libro, Anderson desafía a los lectores a reconocer y confrontar las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el mundo que nos rodea. Las mentiras del enemigo, que pueden haber sido sembradas durante años de abuso, trauma, o incluso a través de influencias espirituales negativas, son una herramienta poderosa para mantener a las personas atrapadas en una vida de derrota, desesperación y frustración. La primera gran revelación del libro es que estas mentiras deben ser identificadas y reemplazadas por la verdad liberadora que la Biblia nos ofrece. 2. La importancia de conocer y aplicar la verdad. Uno de los pilares más importantes de Rompiendo las Cadenas es el enfoque en la renovación de la mente. Anderson subraya que la verdadera libertad comienza con el conocimiento de la verdad de Dios y con la aplicación activa de esa verdad en nuestra vida cotidiana. La mente humana, afectada por las experiencias pasadas, las mentiras y las influencias del enemigo, necesita ser restaurada a la realidad de lo que Dios ha declarado en su palabra. El proceso de liberación que Anderson describe en 4 pasos: reconocer la mentira, aceptar la verdad, orar por liberación y rellenar con la verdad, es un proceso continuo y gradual que requiere disciplina espiritual. No es suficiente solo conocer la verdad de la Biblia, es necesario aplicarla a cada área de nuestra vida y hacerla parte de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Esto es un acto de obediencia y fe, confiando en que la palabra de Dios es viva y efectiva para transformar nuestra vida. 3. La liberación de las heridas emocionales. Un aspecto que distingue a Rompiendo las Cadenas es su énfasis en la sanación emocional. Anderson reconoce que muchos cristianos están cautivos no solo por ataduras espirituales, sino por heridas emocionales profundas.
Estas heridas, originadas en experiencias de abuso, rechazo, traumas de la infancia o fracasos personales, son como escarpas invisibles que afectan nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra relación con los demás y nuestra capacidad para vivir con gozo y paz. Anderson aborda cómo estas heridas pueden ser restauradas solo cuando somos honestos con nosotros mismos y con Dios sobre el dolor que llevamos dentro. Este proceso de restauración no es fácil ni rápido, pero es esencial para romper las cadenas que nos impiden vivir una vida abundante. El perdón juega un papel crucial en este proceso. El autor destaca que el perdón no es solo para los que nos han hecho daño, sino también para liberarnos del control que esas personas o situaciones tienen sobre nuestra vida. Anderson insiste en que perdonar es un acto de obediencia a Dios, que es fundamental para nuestra propia sanación y liberación. 4. Autoridad espiritual y lucha contra la oposición demoníaca. Otro aspecto importante de rompiendo las cadenas es la lucha espiritual que Anderson describe. A lo largo del libro, Anderson enseña que muchas de nuestras luchas internas y externas no son simplemente el resultado de nuestras decisiones o circunstancias, sino que están también relacionadas con la opresión espiritual de fuerzas demoníacas. Este enfoque es uno que puede ser controversial, pero Anderson lo presenta de manera clara y bíblica. La idea central es que, aunque el cristiano es libre en Cristo, el enemigo sigue buscando maneras de oprimir y mantener cautivos a aquellos que no entienden su autoridad en Cristo. El autor enseña que, como creyentes, tenemos autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas en el nombre de Jesús y que debemos renunciar a las influencias demoníacas que nos afectan. Este proceso implica reprender las mentiras y las actitudes que nos atan, así como declarar nuestra libertad sobre las áreas donde hemos sido oprimidos. La guerra espiritual, como la describe Anderson, no se trata solo de oraciones de liberación, sino de un estilo de vida que reconoce la victoria de Cristo y la autoridad del creyente para caminar en ella. 5. La identidad en Cristo y la restauración de la mente. A lo largo de todo el libro, Anderson enfatiza que la clave para vivir en la libertad es entender y apropiarnos de nuestra identidad en Cristo. Según el autor, muchas personas luchan porque no entienden quiénes son realmente en Cristo. Vivir bajo la sombra de falsas identidades, creídas a lo largo de los años, es una de las principales causas de las cadenas espirituales y emocionales. Cuando reconocemos nuestra verdadera identidad, como hijos de Dios, perdonados, amados y restaurados, nuestras cadenas empiezan a romperse. Renovar nuestra mente no es solo una actividad ocasional, sino un compromiso diario. La transformación verdadera ocurre cuando continuamente meditamos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Esto se hace no solo a través de la lectura de la Biblia, sino también a través de oraciones, afirmaciones de fe y un estilo de vida centrado en Cristo. Anderson enseña que la mente renovada es la base para una vida liberada. 6. Testimonios de liberación, prueba viva del poder de Dios. Un aspecto importante del libro son los testimonios de transformación que Anderson presenta. Estos testimonios no solo sirven para ilustrar el poder de la liberación en acción, sino que también son un testimonio de la gracia y el poder de Dios para sanar y restaurar vidas. Anderson nos muestra que no hay nadie que esté más allá de la liberación de Dios, sin importar lo profundo que sean las ataduras. A través de las historias de personas reales, el autor demuestra que el proceso de romper las cadenas es accesible para todos los cristianos que estén dispuestos a enfrentar la verdad, perdonar, y caminar en la libertad que Cristo ya nos ha dado. Conclusión final. En resumen, Rompiendo las cadenas es mucho más que un libro sobre sanación emocional o liberación espiritual. Es un llamado a vivir la vida cristiana con libertad y sin las ataduras que nos han mantenido cautivos por tanto tiempo. Anderson no solo proporciona un enfoque teórico, sino que también ofrece herramientas prácticas, tales como la oración de liberación, la identificación de mentiras y la renovación de la mente, que cualquier cristiano puede aplicar en su vida diaria. La libertad es posible, pero requiere un compromiso serio y profundo con Dios, el reconocimiento de nuestras cadenas y la disposición de caminar en la verdad de Cristo. La experiencia de liberación es un viaje, pero es un viaje de sanidad, restauración y poder. Al final, rompiendo las cadenas nos desafía a vivir con la plena convicción de que en Cristo somos más que vencedores.